Abogada, sea muy bienvenida a la entrevista con el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal. Le vamos a pedir primero que nos dé su nombre, el cargo al que aspira y su lugar de nacimiento. Posteriormente las preguntas que ya escuchó en el video. Claro que sí. Mi nombre es Sandra Raquel Báez Álvarez. Aspiro a ser magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación y orgullosamente nací en Texcoco, Estado de México. Va mi pregunta. ¿Por qué escoge el Tribunal de Disciplina y no una magistratura administrativa o un asiento en la Corte? ¿Cuál es el motivo por el que usted quiere ser específicamente del Tribunal de Disciplina? Yo quiero ser magistrada del Tribunal de Disciplina porque tengo la experiencia y la práctica profesional como titular del área de responsabilidades del órgano interno de control en la Comisión Nacional Forestal y hoy justamente cumplo 19 años en el servicio público en la función anticorrupción. Inicié siendo enlace en la Administración Pública Federal y he pasado por todos los cargos y considero que tengo liderazgo y capacidad y la preparación académica, profesional, la expertise para poder dirigir y ser magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, porque en mi quehacer institucional hago funciones formalmente administrativas y materialmente jurisdiccionales, resuelvo casos de asuntos de acoso u hostigamiento sexual, cohecho, tráfico de influencias, actuación bajo conflicto de interés, deficiencias administrativas, incumplimientos a la declaración patrimonial. Y a lo largo de mi experiencia, como es un tribunal que va a versar sobre faltas graves, considero que tengo la experiencia porque antes la Ley General de Responsabilidades Administrativas nos permitía sancionar conductas graves. Hoy en día solo, a partir del 2017 a la fecha, solo sancionamos conductas no graves, pero estamos vinculados con la integración y sustanciación de las conductas graves. Es nuestro quehacer institucional tener la certeza de que los servidores públicos que son responsables deben ser sancionados. Revisamos las pruebas exhaustivamente, damos garantía de audiencia y procedemos a emitir una resolución debidamente fundada y motivada. Entonces, considero que tengo esa capacidad de justipreciar los actos o hechos en el Poder Judicial de la Federación y por eso quiero ser parte de este Tribunal de Disciplina Judicial. Le agradezco. Le daré una pregunta de seguimiento. ¿Cuál cree usted que es el límite de un tribunal en nuestra nueva visión de un poder judicial? ¿Cuál es el límite de un tribunal de disciplina judicial a la hora de investigar presuntos hechos? Bueno, el límite es el Estado de Derecho. Nosotros como juzgadores tenemos que allegarnos de cualquier elemento, dato o indicio de prueba que nos haga llegar a la verdad de los hechos. Tenemos que verificar. Uno de los objetivos del procedimiento disciplinario y sancionatorio es verificar la exacta observancia del servicio público. Entonces, nosotros al revisar el quehacer institucional de lo que hace el servidor público, tenemos que recabar pruebas idóneas, suficientes, pertinentes para de verdad dar cuenta de que la persona es responsable. Una vez que ya se investigó y se le dio la garantía de audiencia, con todos esos elementos que están dentro del límite del derecho, podemos hacer y emitir una resolución con exhaustividad y congruencia. Entonces, si hacemos todo ese proceso, llegaremos a una sanción ejemplar en caso de que el servidor público sea responsable. Gracias. Buenos días. Buenos días. A mí me gustaría que nos dijera acciones concretas que usted tomaría para garantizar que el Tribunal de Disciplina Judicial sea un órgano verdaderamente autónomo e independiente y sin presiones externas. Yo considero que
desde el constituyente y todo este quehacer que estamos haciendo, que va evocado a la transparencia y a que los mejores perfiles lleguen. En mi caso concreto no tengo vínculos partidistas con ningún partido político. Mi quehacer institucional siempre lo he ejercido con eficiencia y con imparcialidad y objetividad. Y este Tribunal de Disciplina Judicial tiene un gran reto, porque por una parte va a versar sobre conductas graves, pero por otra va a dar seguimiento a las circunstancias de falta de capacidad de los jueces y magistrados para resolver, y también tiene una gran responsabilidad porque incluso puede estar vinculado con los estados y municipios. Entonces, pues tenemos que tener la capacidad de soportar la presión política y que eso pues no nos doble como juzgadores, porque teniendo de la mano la convicción de que lo que estás haciendo está dentro de los límites de la ley y de la Constitución, por supuesto que se puede superar cualquier presión política de estados, municipios o de la propia federación, porque creo que por eso debemos ser imparciales y por eso el peso del Tribunal de Disciplina Judicial es tan importante, porque está pues a la par, si bien no al nivel de los ministros de la Corte, pero tiene un peso y una responsabilidad fundamental para que las conductas de jueces y magistrados realmente se conozcan, porque a la fecha nosotros en el país ni en los medios tenemos casos o verdaderos casos de actos o hechos de corrupción en el Poder Judicial. Entonces, si nosotros hacemos este quehacer institucional, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, vamos a de verdad llegar a esta justicia social que buscamos que se vea reflejado en la sociedad, porque hoy en día la sociedad nos reclama que seamos garantes de esa confianza que nos da a los juzgadores para que realmente las conductas que se lleven a investigación y que de verdad sean responsables sean sancionadas. Entonces, gracias. Bien. Abogada, como tú sabes, el artículo 225 del Código Penal Federal regula los delitos contra la administración de la justicia. La pregunta concreta es, si para judicializar una carpeta de investigación contra una persona titular de una magistratura del Poder Judicial de la Federación, ¿se requiere o no iniciar juicio político y por qué? Bueno, la Constitución nos establece claramente quiénes son las personas que son objeto de juicio político. En este caso, pues son los ministros de la Corte, en general los servidores públicos, pero en especial los ministros de la Corte, los magistrados y los jueces. Entonces, el juicio político y el procedimiento administrativo de responsabilidades y una investigación en materia penal son autónomos e independientes en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, si con una sola conducta el servidor público, el magistrado, juez, ministro, puede ser sujeto de responsabilidad administrativa, de responsabilidad penal o de juicio político. Entonces, es importante establecer esta claridad que son procedimientos autónomos e independientes. Si bien cuando se determina alguna conducta ilícita podemos utilizar esas pruebas que nos aporta el Ministerio Público para iniciar un procedimiento administrativo de responsabilidades, si hay responsabilidad tenemos que iniciar juicio político siempre y cuando se cumplan con las causas establecidas en la Constitución. Gracias por tu respuesta. Sí. Gracias. A manera de cierre y aprovechando la pregunta, aprovechando algunas de las cosas que vertiste en tus respuestas, a la hora de hacer las visitas, ¿cuál es tu propuesta para que las visitas sean distintas de lo que han venido siendo en relación con algunos de los comentarios que vertiste? Tus propuestas de mejoramiento, ya sé que todo está en la ley, pero tú, ¿qué llevarías al tribunal para que fuera un tribunal distinto y fuera más certero y más eficaz? Yo propondría hacer verdaderos controles de control interno y de administración de riesgos,
porque en los tribunales no está tan abocado a esta función preventiva. Tenemos que tener esta visión de catalogar riesgos en los tribunales. Hay riesgos, niveles de riesgo, los que están controlados, los que están desbordados. Entonces nosotros tenemos que tener una capacidad de control interno para prevenir actos o hechos de corrupción. Entonces en las visitas, pues obviamente que sean sorpresa y que se puedan verificar si el juzgador está cumpliendo con los plazos y términos, pero sobre todo en el quehacer institucional, revisar que realmente se está resolviendo conforme a derecho y sobre todo que muchas veces la disciplina al interior de los juzgados, de los magistrados, hay mucha presión por los asuntos y eso hace que los servidores públicos a veces pierdan esta mística de servir, este verdadero profesionalismo, y yo considero que la capacitación y la sensibilización de los servidores públicos del Poder Judicial para poder entrar en esta nueva dinámica tiene que estar a la altura y tenemos que ver tanto la capacitación como la sinergia de explicar que a veces los servidores públicos, a pesar de que están en los tribunales, desconocen que lo que están haciendo es una irregularidad. Entonces, aplicando controles internos, controles de administración de riesgos, de control interno, de prevención, de capacitación, de sensibilización y de esta apertura, porque normalmente los magistrados, los jueces, pues no se hablan con los secretarios, no conocen a veces a los oficiales y a su vez pues no pueden intercambiar ideas, ¿no? El proyectista tiene que estar muy vinculado con la función jurisdiccional y entonces es fundamental para el quehacer llevar a buen término esta mística que me considero que es oportuna y que tengo la capacidad de hacer, porque en esta función también llevo acciones de control interno, de administración de riesgos, entonces, y de prevención en contrataciones públicas. Tengo todo este bagaje para poder hacerlo con el liderazgo y la visión que debo tener para este puesto. Gracias. Te agradecemos. Te agradecemos mucho. ¿Puedo decir?